Los problemas que se presentan en la educación virtual en nuestras instituciones. Por Edgardo Alberto Romero. Introducción. El presente material ha sido desarrollado en la Universidad Don Bosco de El Salvador, Centroamérica, como producto de investigaciones, operaciones a diario y soluciones ante necesidades de la comunidad universitaria. La Universidad Don Bosco tiene 6 facultades que ofrecen carreras de pregrado como ingenierías, licenciaturas, técnicos superiores y profesorados. Quien lidera el aprendizaje electrónico es el Departamento de Educación a Distancia. Se ofrece carreras en formato virtual, semipresencial y presencial. Actualmente se está desarrollando una nueva licenciatura en Ciencias de la Rehabilitación y esta se ofrecerá a nivel internacional. Definitivamente no hay un mapa exacto a seguir en el tema del aprendizaje electrónico, e-learning, porque cada nación y cultura es diferente. Responsable del aprendizaje electrónico, e-learning. Aquí ubicamos al Departamento de Educación a Distancia, que es el responsable de definir los lineamientos a seguir para realizar las clases por Internet. Se encarga de investigar, aplicar y enseñar nuevas tecnologías que los docentes puedan usar como herramientas para llevar a cabo la educación. Como ejemplo de ello, el conjunto de software llamado Web 2.0, que incluye el software colaborativo. Software para impartir clases por Internet. Aula virtual. Esta categoría incluye todo el software y tecnología que es usada para llevar a cabo la educación. Como ejemplo, definir qué tipo de tecnología actual será usada para el aula virtual, sistemas para la administración del aprendizaje, LMS, el conjunto de herramientas pedagógicas que debe contener el canal de comunicación con estudiantes y profesores, portabilidad de observar las clases desde los dispositivos móviles como tablets y celulares. Formación continua. Una de las piezas claves en la educación es el docente. En esta categoría se ubican las dificultades que pueden tener los profesores. En algunos casos, el principal obstáculo es el desconocimiento en el uso y capacidades que puede tener el software. Puede contar con el recurso de Internet, pero no conocen cuáles sitios ofrecen servicios gratuitos que pueden resolver necesidades que tengan en el salón de clases. Otro de los factores claves es que el profesor debe tener un grado alto de creatividad en el diseño instruccional que debe emplear en su propia clase, pues es él el que debe usar diferentes técnicas para hacer llegar el mensaje educativo a los participantes y lograr que realmente los estudiantes aprendan y demuestren las destrezas esperadas. También es un factor clave que el profesor se encuentre motivado y sea capaz de generar en los estudiantes el interés de aprender. La experiencia que debe tener el profesor de la asignatura. Este debe alcanzar el nivel experto, es decir, el docente debe dominar el tema a desarrollar. Esto le permitirá enseñar las buenas prácticas, ejecución de casos de uso, implementación práctica de soluciones, proyectos y similares. Soporte técnico. Debido a que la tecnología usada hoy en día en el salón de clases radica en el software, se vuelve indispensable la ayuda de personal de informática como apoyo en la instalación del software, configuración de sitios en Internet, configuración de respaldo, exportación de información y otros. Problemas del aprendizaje electrónico, e-learning. El equipo de trabajo en los entornos virtuales. Muchos de los problemas de la educación y muchos ámbitos se pueden resolver si empezamos desde la raíz a pensar cómo evitar los problemas, es decir, anticiparse a ellos antes que sucedan. Para que la educación virtual logre excelentes resultados, debemos contar con un grupo multidisciplinario de profesionales para la producción de todo el curso. Es una equivocación pensar que una sola persona será la que realizará toda la producción. Estamos conscientes que una persona debe ser integral, pero no podrá ser especialista en todo. Observemos los miembros del equipo de trabajo mínimo que deben incluir para desarrollar la educación virtual. 1. Profesores. Son los que preparan todos los contenidos de la asignatura, temario, documentos, lecturas, ejercicios, actividades, libros de referencia y similares. Pueden ser 2 profesores que diseñen una asignatura. Estos son los expertos en la materia. Piense en crear de forma virtual la clase de matemática. Reúna al menos 2 profesores que tengan experiencia en impartir esa asignatura y que hagan todo el desarrollo curricular de la asignatura. 2. Editores y diseñadores. Son las personas con experiencia y creatividad en el uso del software para la creación, formateo y presentación de los materiales. Editan imágenes,
incrustar videos, audio en software para hacer objetos de aprendizaje. La estrategia es contar con 2 editores permanentes bajo un programa de horas sociales. Logran crear todos los elementos del aula virtual. Camarógrafos y reporteros. Filman videos de mensaje del profesor, algunas explicaciones en especial y similares que se necesiten para una producción de video. Agregan la locución de los contenidos, audios, animaciones y todos los componentes de un video. Profesores tutores. Estos son los profesores que imparten la materia. Lo ideal es que reciban todos los materiales ya realizados y los estudiantes matriculados, que solo modifiquen algunas cosas como fechas de tareas, configuración de un foro y otras. B. Definir la fuente de información. Para tener éxito en la implementación de la educación virtual, tenemos que observar quiénes ya han sido exitosos en ese campo. La educación a distancia ha evolucionado en Estados Unidos y Europa. Es por ello que observamos instituciones de esos países. Ejemplo de ello, el INACOL, que define estándares de educación virtual a nivel nacional y se vuelve internacional porque otros países adoptamos esas buenas prácticas como las definidas en el reporte anual de Keeping the Peace o el diseño instruccional definidos en el Universal Learning Design. También observar cuáles herramientas y software se han estado usando a nivel global y los usos que les podemos dar en nuestros salones de clases. C. El apoyo de la alta dirección y el compromiso del responsable de e-learning. El alcance, como en toda institución, debe ser expresada por la dirección, en nuestro caso las autoridades de nuestra universidad. Para desarrollar la educación virtual se necesita tener un alto compromiso de todos los miembros del equipo de trabajo, iniciando por parte de la persona que dirige esta área. A continuación, algunas de las principales responsabilidades permanentes del director de educación a distancia. 1. Investigación. Debemos investigar tecnología y software que podamos aplicar a la educación. La investigación incluye saber instalarlos, hacer pruebas y tener el dominio de procedimientos a seguir para compartirlos en talleres de formación a los docentes. 2. Seguimiento. El docente debe sentir que no se encuentra solo al impartir la clase. Es por eso que hacemos jornadas de entrenamiento a profesores. Nuestras oficinas son de puertas abiertas ante cualquier necesidad de los profesores. También realizamos grupos focales con los decanos, profesores y estudiantes para escuchar sus opiniones y dificultades que han tenido con las clases en modalidad virtual. Algo común es aprender a crear un examen en línea, insertar contenido multimedia, cómo hacer un proyecto de colaboración wiki, cómo colocar los primeros guiones de clases disponibles para los estudiantes. 3. Mejora continua. En educación a distancia tenemos la visión de hacer mejoras en nuestras clases por Internet, es decir, cualquier proyecto que ayude a la educación virtual se trata de llevar a cabo por simple que sea, siempre y cuando ayude para ser más eficientes, ofrecer más servicios de calidad y disminuir esfuerzos del docente. Haciendo mención de algunos, tenemos lecciones con objetos de aprendizajes, SCORE, acceso a clases desde equipos móviles, integración con sistemas software universitario, programa de formación en e-learning para profesores universitarios, manual del estudiante, sincronización con servicios en Internet, software de respaldo y seguiremos mejorando. D. Diseño instruccional y lineamientos para crear las clases por Internet. Otra de las formas de garantizar el aprendizaje en educación virtual es el uso de un documento que contiene las directrices que se deben tomar en cuenta para la creación de asignaturas en formato de aprendizaje electrónico. Con esto logramos estandarizar de forma sistemática el desarrollo de los temas y los medios para que los estudiantes puedan alcanzar los resultados deseados. Este documento contiene los elementos pedagógicos que deben conformar una clase, los componentes que deben incluir un video, una presentación, actividades educativas y de evaluación. Problemas respecto al aula virtual. A. Integración con los sistemas de la institución. Integración con registro académico. Los diferentes software que se utilizan para llevar a cabo las actividades educativas del salón de clases, llamadas a menudo aulas virtuales, ejemplo, Moodle, Blackboard, Edmodo, etc., o un aula creada por la misma institución educativa, tienen el problema de duplicar esfuerzos operativos para mitigar estos problemas. Se vuelve necesario construir software que se utilice para integrar los registros del aula virtual y el software académico administrativo de la institución. El problema radica en
matrícula de estudiantes desde el sistema de registros académico al aula virtual. Hemos desarrollado un software que permite que los alumnos matriculados en el sistema de registro académico universitario sean matriculados de forma automatizada al aula virtual. El impacto es que al momento que el profesor ingresa a su salón de clase virtual, éste ya recibe el listado de todos los estudiantes matriculados. Esto también le ayuda al estudiante, porque cuando el alumno ingresa al aula virtual ya encuentra disponible todas las asignaturas. Exportar calificaciones desde el aula virtual al sistema de registro académico. Debido a que las aulas virtuales procesan las calificaciones de ejercicios, tareas, foros y otras, se vuelve necesario crear otro software que sea capaz de exportar las calificaciones desde el aula virtual al sistema de registro académico de la institución. El impacto es que los profesores no gastan tiempo en trasladar notas de un sistema a otro. El porcentaje de error se reduce porque la información coincide en ambos sistemas. ¿Cómo elegir la plataforma virtual si hay tantas? El éxito de cualquier producto depende del mercado o de una necesidad. Es por ello que lo primero que se debe hacer es conocer qué es lo que quieren los profesores, qué es lo que necesitan los estudiantes. Como resultado de conversar con profesores de diferentes facultades, manifestaron que necesitan un software para la aula virtual que sea fácil de usar. Es decir, los profesores de filosofía, finanzas o medicina no son expertos en informática. Necesitan algo práctico que en un par de minutos se encuentre configurada el aula virtual y lista para usarse. Los estudiantes y profesores prefieren que el diseño del aula virtual en cuanto a su interfaz gráfica, es decir, su iconografía, las opciones de menú, sean autodescriptivas. Es por ello que implementamos el software Chamilo LMS. Hemos tenido una experiencia de mucha aceptación con esta aula virtual. Esta aula virtual posee licencia GNU, es de código abierto escrito en PHP, el lenguaje de programación en que se inició Facebook. Nuestros programadores pueden hacer cambios en el software para interconectarse con los software administrativos de la universidad. Tiene una gran comunidad de más de 9 millones de personas en más de 175 países, documentación muy bien explicada, soporte en foros y personas que te ayudan en idioma español. Otra ventaja es que desde Microsoft Excel los profesores crean ejercicios y los importan a Chamilo LMS, lo cual es una gran ayuda, ya que Excel es un software que todos los profesores están familiarizados en su uso. Chamilo tiene una pantalla autoajustable y esta permite que el aula virtual funcione desde una computadora, tablet y celular de forma automática, a tal grado que he visto profesores controlando su examen en línea desde su celular. Formación continua, mayores dificultades. Programa de formación universitario en e-learning. Educación es la solución a cualquier nación. Este es un programa de aprendizaje por computadora para la formación permanente en e-learning a profesores y editores. Incluye el uso de software, estándares, buenas prácticas y similares que se tienen en el mercado actual de la educación. El programa inicia con el aprendizaje de los elementos básicos usados en la educación virtual, historia del aprendizaje electrónico llamado en inglés e-learning, las fuentes de consulta prácticas usando las herramientas Web 2.0, uso de software para crear videoconferencias, edición de imágenes, formatos SCORM, bases de diseño gráfico y hacer videotutoriales. Creando el aula virtual es el módulo que se basa en un proceso de aprendizaje colaborativo. El docente participa, construye las partes básicas que podrá usar para dar su clase por internet, haciendo uso de 15 herramientas pedagógicas del software Chamilo LMS. Estos cursos se imparten de manera constante en la universidad, al menos 2 veces al año y en horarios diversos. Con esto logramos que nuestros profesores apliquen el uso de estas herramientas tecnológicas y que juntos logremos y vayamos por el mismo rumbo en el aprendizaje electrónico. La constancia de estudiar. Uno de los mayores problemas que afectan la educación virtual, al menos en culturas latinoamericanas, es el desencanto y deserción estudiantil, debido a que no hay un horario establecido. Si los estudiantes no son ordenados al reservar un horario para ver las clases por internet, se da el caso que pierden asignaciones y cuando ya han obtenido una calificación demasiado baja, terminan por retirar las asignaturas virtuales.
Es por eso que el acompañamiento del profesor es clave. El enviar un par de correos al inicio y a media semana ayuda, aunque algunos estudiantes hacen caso omiso y es hasta último momento que quieren estudiar gran contenido de información y se vuelve casi imposible que verdaderamente aprendan en esta modalidad. Quizás en países más desarrollados y en los que la educación virtual ha iniciado desde el kinder en forma semipresencial, los estudiantes adquieren disciplina de forma que cuando llegan a niveles de pregrado ya han alcanzado un alto grado de responsabilidad.